Ahí está. Bueno, a ustedes hasta la clase pasada nosotros habíamos visto todo lo que respecta al cálculo de límites y algunos límites notables. Bueno, o sea, podían hacer hasta el ejercicio 11, ¿sí? Después les dijimos que para el ejercicio 12, que ya necesitábamos el concepto de asíntota, la verdad que lo podemos hacer en un ratito ahora, así que no había ningún problema. Lo que quiero hacer es repasar esos conceptos. No sé si ustedes han podido chusmear en el canal de YouTube, ya estaban subidas las clases. Y en la clase del miércoles, les subí en el link de la descripción del video un link al Drive donde tengo este archivo, donde el ejercicio 12, inciso C, el subinciso 4 está resuelto, que es el que vamos a ver ahora, y les voy a explicar, sí, pero bueno, si quieren, el documento ya está subido, ¿sí? Bueno, repasemos el concepto de asíntota horizontal, ¿sí? Primero que nada, repasando la definición, dice: si el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x es igual a L, la recta y igual a L, es asíntota horizontal de la función f, pues la distancia de la curva a la recta, o sea, la distancia esta, la distancia entre la curva que viene dada por la gráfica de la función f, menos la recta igual a L, va a tender a 0 cuando nos alejamos del origen, ¿sí? Esta era mi duda, ¿no? Cuando acá dice cuando x tiende a infinito, si bien acá, como dice la profe, bueno, no aclara el signo, pero acá en realidad podría ser o a más infinito o a menos infinito. La idea es que si yo me alejo del origen, piensen en eso, cuando x tiende o a más infinito o a menos infinito, el límite de esa función, de las imágenes de esa función, tiendan a un valor constante, ¿sí? Puede ser que para un lado tienda a un valor y para el otro no tienda a ninguno o tienda a otro totalmente diferente, ¿sí? Bueno, pero eso es lo que está pasando cuando nosotros veíamos esto en las otras materias, ¿no? ¿Se está viendo bien la pantalla? Díganme cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, si nosotros nos dábamos una idea de lo que pasaba, ¿no? Cuando x tendía a infinito, a más infinito, las imágenes de la función tienden al valor L, en este caso. Acá por valores más grandes que L, ¿sí? Y en este otro caso, cuando x tiende a menos infinito, las imágenes también tienden a L, solo que en este caso están tendiendo por debajo, por valores más chicos, pero se están acercando a L. Bueno, en definitiva lo que tienen que recordar es esto: si el límite cuando x tiende a infinito de la función es L, entonces la recta igual a L es asíntota horizontal, ya sea derecha o izquierda, dependiendo a dónde esté haciendo tender el x. ¿Qué pasa con las asíntotas verticales? Bueno, en el caso de las asíntotas verticales lo que tenemos que hacer es observar este comportamiento. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que hay un límite infinito cuando x, cuando me estoy acercando a x igual a a. O sea, en el entorno de x igual a a, yo veo que mientras más me acerque al a, las imágenes de la función tienden o a más infinito o a menos infinito, ¿sí? Si ocurre que el límite cuando x tiende a a por la derecha me da igual a más infinito o menos infinito, o que el límite cuando x tiende a a por la izquierda de f de x me da más infinito o menos infinito, o se dan ambas circunstancias, la recta x igual a a es asíntota vertical de la función f, ¿sí? Bien, esas dos definiciones dentro de todo, o al menos estos dos tipos de asíntotas ya las conocíamos de materias anteriores, ¿no? A lo mejor ahora lo que se agrega nada más es cómo la definimos formalmente usando el concepto de límites infinitos y límites en el infinito, que es lo que vimos la semana pasada. Ahora, vamos a empezar a hablar de asíntotas oblicuas, que es lo que empezaba
lo que había preguntado un alumno recién y de lo que estaba hablando la profe, ¿sí? Mire, decimos que la recta y igual a mx más n, fíjense que esta es la ecuación explícita de una recta, es asíntota de la función f. Sí, ¿qué pasa? El límite cuando x tiende a infinito de la diferencia que hay entre la función y la recta tiende a cero, o sea, la distancia, por así decirlo, entre ellas se hace casi imperceptible en el infinito. ¿Sí? La curva se empieza a confundir con esa recta. Ahora, si m es igual a 0, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener una recta, por así decirlo, no va a ser una función lineal, sino una función constante. La pendiente va a ser nula. Entonces voy a tener que f de x va a diferir de un número n, que va a ser una constante, en nada prácticamente, ¿sí? En el infinito. Entonces, en ese caso, si m es igual a 0, coincide con la asíntota horizontal. Si m es distinto de 0, la asíntota se llama oblicua. Luego les copié acá, no les copié toda la deducción, eso está en la teoría, búsquenla, está bastante entendible, pero si queremos averiguar quiénes son m y n, vamos a hacer esto de lo que estaba hablando la profe recién, ¿sí? El número m, que viene dado por el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre la variable x, si ese límite existe, entonces lo que vamos a hacer es buscar el n. Y al n lo vamos a encontrar haciendo el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos sm que encontramos recién por x, ¿sí? F de x es la función que nos dieron, ¿sí? Bueno, en ese caso, cuando encuentre m y n, entonces la asíntota oblicua será la recta esta, y igual a m por x más n. Obviamente, si m es distinto de 0, vamos a tener una función lineal con una cierta pendiente, o creciente o decreciente, dependiendo del signo de m. Y vamos a observar que la función se pega a esa recta cuando x tiende a infinito, ¿sí? Bueno, esas son las definiciones. Ahora veamos dónde la podemos aplicar. En el ejercicio 12, nos piden definir, asíntotas, eso es lo que acabo de hacer, explicar cómo se aplica el cálculo de límites de una función para determinar los distintos tipos de asíntotas que pueden tener la misma, también lo acabo de hacer. Y en el C nos dice para cada una de las funciones dadas determinar dominio, intersección con los ejes y asíntotas. A partir de los resultados anteriores, representar gráficamente la función. Bien, entonces me da... ¿Qué ha hecho, chicos? Intenten apagar los micrófonos. ¿Vas estudiando o ahí en la joda? Encima no puedo encontrar para el apagar el micro. micrófono. ¿A qué hora se entiende? Parece que no escucha. Gracias. Milene, escucha. Al ratito de nosotros. Ni se da por aludido, tío. Silencialo vos. Bueno, los voy a silenciar a todos. Luego si quieren, sí, lo que pasa es que no los encontraba. Bueno, cuando puedan, cuando necesiten preguntar algo, acuérdense de volver a activar los micrófonos. Bueno, ¿qué venía diciendo? Bueno, lo que tenemos que hacer es todo el estudio de las funciones, obviamente, tratando de aplicar las definiciones de asíntotas, ¿no? Me voy a pasar para abajo. Yo elegí el inciso 4 que me parecía más interesante, ¿no? ¿Cuál va a ser el dominio de toda esta función? Acá tenemos una función definida en ramas, para que puedan ver bien. Una función definida en ramas. La primera rama es, las dos ramas son funciones racionales, ¿no? En la primera rama nos dan una función racional que dice x al cuadrado más 2x sobre x menos 2 si x es menor que 2.
La segunda rama dice menos 3x sobre x menos 2 si x es mayor que 2. Bueno, para empezar el dominio no vamos a tener ningún problema, siempre pedimos que el denominador sea distinto de 0, ¿no? Bueno, acá no se iba a poder tomar el 2, pero acá tampoco se iba a poder tomar el 2, ¿sí? Por lo tanto, entonces todos los reales menos el 2 va a ser el dominio de la función. Ahora, antes de ir con la intersección, con los ejes y después con todas las... con el estudio de las asíntotas, lo que quiero hacer es que me digan ustedes a ver cómo hubiéramos resuelto esto en introducción a la matemática si nos piden calcular las asíntotas, ¿no? O en matemática para informática. ¿Qué hubiésemos dicho en una función de este estilo, de la primera rama? Hubiésemos optado por mirar los grados de los polinomios que conforman numerador y denominador de esa expresión racional y hubiésemos dicho, bueno, como el polinomio de el numerador es más grande que el polinomio del denominador y a la vez no tienen raíces en común, están en su expresión mínima, las dos, fíjense que si se factorizan no se va a cancelar nada, entonces, bueno, no había en ese caso asíntota horizontal, que es lo único que nosotros analizábamos en ese caso. Y en la rama de abajo tienen el mismo grado, si ya están ambas en su expresión mínima, o sea, no se va a poder simplificar nada, pero además está pasando que como tienen el mismo grado, que decíamos nosotros, bueno, la asíntota está en el cociente de los coeficientes principales. Y nos quedábamos con eso sin justificar nada. Ahora lo que vamos a hacer es usar lo que sabemos de asíntotas para poder justificar estas cosas, ¿no? Ahora, intersección con los ejes, que es lo primero que nos piden, bueno, lo segundo después del dominio. Vamos a pedir para la intersección con el eje X, si queremos que corte con el eje horizontal, queremos que la coordenada Y se haga 0 o que me dé como imagen 0. Entonces yo lo que hago es igualar a la función a 0. La voy a igualar a 0 por las dos ramas, porque puede ser que corte de los dos lados. ¿Sí? No nos aclaran que la función sea inyectiva ni nada de eso. Entonces, o bien la primera rama se puede anular o la segunda rama se puede anular. Bueno, cuando yo factorizo el numerador de la primera rama, me doy con que hay dos raíces, o sea, o x vale 0 o x vale menos 2. Y en la segunda rama me doy con que x tiene que valer 0 para que esto se cumpla, o sea que ya estaba contemplada esa raíz acá. Por lo tanto, esto se cumplirá o cuando x vale 0 o cuando x vale menos 2. ¿Estamos? Y fíjense, lo único que tengo que tener en cuenta es que cuando encuentre las intersecciones acá con el eje X, o por lo menos los valores de X que hagan que las expresiones se anulen, tener en cuenta que esos valores estén en la rama correspondiente, ¿no? Bueno, después, bueno, acá ya puse, ¿no? Luego las intersecciones con el eje X corresponden a los puntos 0, 0 y menos 2, 0. Si se fijan, ustedes ya saben encontrar el valor de, bueno, la intersección con el eje de las Y, lo único que tienen que hacer es evaluar la función en 0. Pero acá si ya sé que la función pasa por el 0, 0, quiere decir que la imagen del 0 es 0, o sea, ya está cortando a la función a los ejes justo en el origen de coordenadas, o sea que ese punto también va a ser el corte con el eje de las Y. Eso es lo que les puse acá. Vamos a lo que nos interesa, que es el cálculo de asíntotas, ¿no? Bueno, lo que hice fue comenzar con las asíntotas verticales. ¿Y qué hacíamos nosotros? A nosotros nos interesa que para asíntotas verticales haya un límite infinito, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a sospechar que hay una asíntota vertical? En donde se anule el denominador, ¿sí? En donde nosotros creemos que va a haber un límite infinito. Entonces, por eso les puse acá, la posible asíntota vertical será x igual a 2. Ahora, nosotros vamos a tener que acercarnos
a x igual a 2 tanto por derecha como por izquierda, porque puede ser que para un lado sea asíntota y para el otro a lo mejor no. ¿Sí? Bueno, acá les puse que es una raíz del denominador de la expresión. Entonces debe aplicarse la definición de asíntota para poder decidir si es o no es. Entonces acá, cuando yo hago el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, sería en este caso, de la función g de x, cuidado que acá me estoy acercando a 2 por valores más chicos que 2. Voy a volver a la definición de la función. Fíjense que el 2 es un punto de quiebre en la definición de la función. O sea, para los x menores que 2 voy a tener que usar esta rama y para los x mayores que 2 voy a tener que utilizar esta otra rama. Por lo tanto, cuando yo estoy calculándole la asíntota o viendo si cumple, si tiene comportamiento asintótico, con respecto al 2 hacia la izquierda del 2 voy a usar esta. Y bueno, en ese caso voy a tener este límite cuando x tiene a 2 por valores más chicos que 2 de la expresión x al cuadrado más 2x sobre x menos 2. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, cuando esto se acerca a 2, la expresión del denominador se anula, ¿sí? Tiende a anularse, tiende a 0, pero no es 0. Tiende a 0 y fíjense que tiende a 0 por valores negativos, o sea, por valores más chicos que 0. ¿Por qué? Porque imagínense que me estoy acercando a 2 por valores más chicos, o sea, 1.5, 1.7, 1.9, 1.9999999, pero siempre que le reste 2 a esos valores, el que va a ganar es el signo negativo, por lo tanto va a tender a 0 por valores negativos. Y acá no me importa el signo, en realidad no va a cambiar el signo. Si ustedes se fijan, si me acerco a 2, x al cuadrado va a tender a 4 y 2x va a tender a 4, o sea, todo esto va a tender a 8, no me importa si tiende por valores más grandes que 8 o menores que 8, no me importa. Pero yo sé que esto tiende a una constante. Sobre algo que tiende a 0, entonces eso va a tender a infinito, pero a menos infinito porque los de acá van a tender siempre a ser números negativos, ¿sí? Díganme si se entendió, si no, sigo. El mismo análisis se va a aplicar cuando x tiende a 2, ahora por la derecha de la función g de x, nada más que fíjense que la expresión que estoy utilizando en vez de ser esta, ahora es la que corresponde a la otra, rama, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estoy acercando por valores que son más grandes que 2. Voy a prestarle atención a esa rama y bueno, arriba, ¿qué es lo que va a pasar? La función, bueno, la expresión menos 3x cuando x tiende a 2 va a tender a menos 6 y x menos 2 va a tender a 0, pero ahora por valores más grandes que 0. ¿Por qué? Me estoy acercando a 2, pero por valores más grandes. O sea, imagínense 2,5, 2,3, 2,1, 2,000001. Siempre van a ser valores más grandes que 2. O sea que cuando haga esta diferencia, el que va a ganar va a ser el positivo. Por lo tanto, acá tengo algo que tiende a una constante negativa sobre algo que tiende a una constante positiva. El cociente va a tender a algo negativo, ¿sí? Pero como esto tiende a 0, entonces va a tender a menos infinito. ¿Estamos? Entonces lo que se observa acá, podría haberse cumplido que a una vaya a infinito, a menos infinito y el otro a algún valor finito. En ese caso el comportamiento asintótico lo van a tener para un solo lado, ¿no? Pero como acá se cumple para los dos lados, lo que está pasando es que la recta vertical x igual a 2 es una asíntota vertical tanto a izquierda como a derecha del valor ese, ¿sí?
En el caso de las asíntotas horizontales, lo que tenía que hacer era verificar si el límite cuando x tiende a infinito, ya sea o a más infinito o a menos infinito, daba un valor fijo. Acá, ya sin mucho análisis, vamos a ver el límite cuando x tiende a más infinito de g de x. Fíjense que si estoy tendiendo a más infinito, en algún momento voy a agarrar valores más grandes que 2. Entonces voy a tomar la rama que corresponde a esos valores y voy a analizar cómo se va comportando la función para esa rama, ¿no? Entonces cuando calculo el límite me da menos 3. O sea que, ¿qué pasa? Cuando los valores de las abscisas se hacen cada vez más grandes, las imágenes o las ordenadas se van a ir acercando a menos 3. O sea que la gráfica de la función se va a confundir en el infinito con la recta igual a menos 3. Hacia la derecha, ¿no? Hacia más infinito. Ahora, ¿qué pasa hacia la izquierda? Cuando tengo que hacer hacia la izquierda, tomo la otra rama, porque en algún momento, obviamente, cuando x tiende a menos infinito, voy achicando los valores de x y en algún momento me voy a topar con valores que son menores que 2 y en definitiva a mí me interesan esos. Entonces voy a hacer el análisis de esta rama y cuando hago el análisis, salvando la indeterminación, porque me va a quedar infinito sobre infinito, me doy con que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función g de x es menos infinito. O sea, como no tiende a un valor finito, no hay asíntota horizontal hacia la izquierda. Pero lo que puede pasar es que haya una asíntota oblicua. Es decir, que haya una recta que no tenga pendiente nula a la que la función se vaya pegando y que de todas maneras haga que tienda a menos infinito. A mí lo que me va a interesar es que la distancia entre la gráfica y la recta esta que les estoy nombrando sea cada vez más chica. Bueno, cuando analizamos la asíntota oblicua, acá les puse, queremos saber si existe una recta igual a mx más n, tal que se cumpla que el límite cuando x tiende a infinito de g de x menos mx más n sea igual a 0, o sea que la distancia esta tiende a 0, donde el m se calculaba de esta manera y el n se calculaba de esta manera. Acá les puse, como ya se observó que hay comportamiento asintótico respecto a la recta horizontal igual a menos 3 cuando x tiende a más infinito, solo nos interesa el caso en que x tiende a menos infinito. O sea, ya sabemos que cuando x tiende a más infinito, la función se va a acercar a una recta. ¿Cuál es esa recta? A la recta horizontal igual a menos 3. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, no se acercaba a ninguna recta horizontal, pero puede ser que se acerque a otra recta, a una recta oblicua. Entonces lo que hago es aplicar la definición de asíntota oblicua, tratando de ver si existen el m y el n como límites finitos, ¿sí? Bueno, entonces hago la pendiente, la voy a calcular haciendo el límite cuando x tiende a menos infinito de g de x sobre x, y eso, acuérdense, como me estoy yendo hacia la izquierda, o sea, hacia valores que van a menos infinito, voy a tomar la rama que corresponde a esos valores, ¿no? La rama que corresponde a esos valores tenía esta expresión para g de x. Bueno, este x lo voy a dejar así nomás. Hago la división, hago las cuentas, sí, el límite. Después lo revisan ustedes y me da con que el límite existe y es 1. Eso quiere decir que si existe una recta a la cual la gráfica de la función se va a ir pegando para cuando x tienda a menos infinito, esa recta tiene que tener pendiente 1. Conociendo que esa pendiente vale 1, la voy a reemplazar en la fórmula que utilizo para calcular la ordenada al origen de esa recta. Hago lo mismo, g de x menos mx, ya reemplazando, como m vale 1, me va a quedar menos x nada más acá, ¿sí?
lo mismo, como x tiende a menos infinito, voy a tomar la rama que corresponde hacia a los x que son muy chicos, o sea, menores que 2, que era esta. Hago todo el cálculo y llego a que n vale 4. Como obtuve un límite tanto para m como para n, la función presentará un comportamiento asintótico respecto a la recta igual a x más 4. O sea, esta recta tiene pendiente 1 y ordenada al origen 4, que es lo que hemos encontrado, cuando x tiende a menos infinito. Ahora, resumiendo los datos, habíamos visto el dominio, habíamos visto las intersecciones con los ejes, que eran en 2 puntos, en el 0, 0 y en el menos 2, 0. Habíamos visto que había asíntota vertical en x igual a 2. Voy a hacer un poquito más lejos para que se aprecie más. En x igual a 2, ya voy a poder graficar la función. Fíjense, acá les grafiqué, como hizo la profe al comienzo cuando estábamos haciendo consultas. ¿Qué hizo la profe? Bueno, si ya sabemos cuál es el m y el n que me representan la recta con respecto a la cual la función va a tener un comportamiento asintótico oblicuamente, la voy a representar a esa recta. Esta es la recta igual a x más 4. Y yo sabía que cuando x tendía a menos infinito, la función se iba a ir pegando a esta recta, ¿sí? También sabía que la función pasaba por el menos 2, 0, por el 0, 0, o sea que me imaginaba que iba a pasar esto, ¿no? Y luego sabía que cuando x tendía a 2, tanto por izquierda como por derecha, las imágenes de la función tendían a menos infinito. Eso lo obtuvimos cuando hicimos el cálculo de la asíntota vertical. Y por último, cuando hicimos el cálculo de la asíntota horizontal, nos dio que había una asíntota horizontal para los x tendiendo a más infinito, y esa asíntota era la y igual a menos 3. Era esta de acá. Y entonces la otra parte de la función va a ser esta, ¿sí? En este sector, fíjense que cuando x tiende a 2 por derecha se va a menos infinito, y cuando x tiende a más infinito la función se pega a la recta igual a menos 3. Bien, y con eso termina nuestro análisis de asíntota. Con esto van a poder terminar el práctico, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, si fue muy rápido, si quieren que vuelva a explicarles algo, si tienen alguna duda. Si no, la profe ya comienza con continuidad. Hablen ahora. Profe, Sí. yo tengo una duda. Diga. En cada caso que no encuentre asíntotas horizontales, ¿siempre voy a tener que ir a buscar directamente la asíntota oblicua? Sí, puede pasar eso. Si vos no encontrás asíntota oblicua, puede pasar que haya comportamiento asintótico con respecto... ¿qué acabo de decir? Si no encontrás asíntota horizontal, puede pasar que haya asíntota oblicua. Ahora, si encontrás la asíntota horizontal, eso ya está. Ya no vas a ir a buscar la oblicua. ¿Estamos? Claro. Entonces, si yo encuentro asíntotas horizontales, si las encuentro a ambas, tanto tendiendo al más infinito como al menos infinito, entonces no existe una asíntota oblicua. Sí, pero la tienen que justificar en un examen, ¿no? Claro, lo que va a pasar es que cuando vos vayas a calcular la oblicua, te vas a dar con que es la misma recta que ya encontraste. Claro, pero no hace falta que hagan los cálculos para justificar, sino que conceptualmente, porque cuando se les pide que estudien las asíntotas en una función, ustedes tienen que estudiarlas a todas. O sea, si ustedes están viendo, por ejemplo, que no hay ningún valor que anule el denominador, que tenga la posibilidad de que el límite sea infinito, entonces
yo sé que no hay asíntota vertical, pero lo tengo que Claro. justificar. Entonces, ¿cómo justifico? Diciendo justamente que no existe un valor de A que haga que el límite sea infinito, por lo tanto no tiene asíntota. Y así voy haciendo con cada tipo de Claro, definición de la... Y en las oblicuas, sobre todo, si ya tengo asíntota, en donde tenga horizontal, en la rama que tenga horizontal, Ujú. ya sé que no puede tener oblicua, porque conceptualmente no pueden coexistir las dos, Claro, eso es porque lo si que no va a me estar daría pasando acá. algo que no es una función. Si yo acá grafico para allá haciendo, queriendo tener las dos asíntotas a la vez acá, eso no sería una función porque no cumpliría la unicidad. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, si no hay más Acá hay preguntas. otra pregunta, ¿no? Ajá. Dice, si encuentro... bueno, antes decía, con respecto a los grados de las funciones racionales, Ujú. ¿hay alguna manera de determinar si hay o no por los grados del numerador y del denominador? Sí, sí hay formas, pero, o sea, eso lo hacían intuitivamente y eran como reglas para, en introducción, digamos, en la materia anterior. Ahora el estudio de la asíntota nosotros solo lo justificamos con sus Necesitamos correspondientes justificar. definiciones y cálculo de límite, ¿no? Sí, O sea, exactamente. si ustedes quieren darse idea con esas cosas, puede ser, pero en un examen esas cosas no justifican. No Sí, sé si me hago entender. claro, como yo les dije a ustedes aquí al comienzo, ¿no? Cuando les mostré la función, les dije, si ustedes miran esta rama para los x mayores que 2, o sea, imagínense que x tiende a más infinito, acá van a tener una función que es racional, tiene el mismo grado en el numerador y en el denominador, no hay raíces en común, o sea que no va a haber forma de factorizar y simplificar algo. ¿Y ustedes qué era lo que hacían en introducción en matemática para informática? Decían, bueno, en ese caso en el que los grados sean iguales, la asíntota horizontal está en el valor i igual a sub n sobre b sub n, donde a sub n era el coeficiente principal del polinomio del numerador y b sub n el coeficiente principal del polinomio del denominador. Acá ese cociente nos daría menos 3 sobre 1. Entonces ustedes en un examen, si nos llegan a poner eso, nosotros no le podemos hacer valer todos los exámenes, todos los puntos del examen, no del examen, sino de ese ejercicio, porque ustedes tienen que hacer esta justificación. Claro. Esa regla justamente sale del cálculo del límite. Como en introducción a la matemática Exactamente. ustedes no sabían el concepto de límite, ni podían definir las asíntotas en términos de Ahí a límite, dónde está. se usaban los grados de los polinomios numerador y denominador, pero solamente para funciones racionales que sean cocientes de polinomio. En otro tipo de funciones no Ya no van a podemos saber qué hacer hacer. eso, sino solamente con el límite. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Está claro? Porque puede ser que le den una función, no sé, potencial o una función raíz enésima y ustedes van a tener que saber calcular el límite o salvar de alguna manera para poder ver si ese límite tiende a algún valor finito cuando x se va más infinito o menos infinito. Bueno, Ahora hay otra pregunta que dice, si encuentro m, ¿tengo que encontrar n siempre para la asíntota oblicua? Y sí, a lo sumo el n puede ser 0. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque también es el cálculo de un límite. Puede ser que ese límite no exista, acá lo tenemos. aún existiendo la pendiente Fíjense n. que los dos son, exactamente, ¿No? son Porque límites. cuando yo calculo un límite me puede dar un número finito o me puede dar infinito, en el cuyo caso, o oscilante y decimos que no existe. En ese caso no hay asíntota oblicua, porque está bien, tengo una pendiente, pero no tengo una ordenada al origen. Si aunque fuera 0, es 0, es una recta oblicua que pasa por el origen, pero si el b no existe, cuando yo calculo ese límite no hay asíntota oblicua. Para que haya oblicua, sí o sí tengo que encontrar un n finito. Bien, creo que estamos entonces.
No sé si Sí, le creo que respondimos sí. la duda. Bueno, yo voy a dejar de compartir la pantalla y ya te cedo todo el mando a vos. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, ahora vamos a comenzar los temas para desarrollar el trabajo práctico número 2. En los videos que hay en la plataforma, toda la parte teórica casi la tienen completa, creo que falta un video. Y para la parte práctica tienen solamente un video, que es la primera parte, que es prácticamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, tanto en la teoría como en las clases prácticas de los videos que tienen en la plataforma, está como primera instancia la idea, digamos, intuitiva de qué significa una función continua. O sea, cuando yo me doy cuenta o cuando sé intuitivamente que una función es continua, y eso dice, o sea, antes de formalizar, que se tiene que considerar que cuando yo voy a hacer la gráfica de la función, la puedo hacer en un solo trazo, digamos, sin levantar el lápiz, digamos, de la hoja, la lapicera o el lápiz del papel. O sea, ¿qué está significando eso? Como la misma palabra lo dice, algo continuo, que no tiene cortes, que no tiene saltos, que no tiene interrupciones. Esa es la idea de cuando una función es continua. Ahora bien, para formalizar ese concepto, o sea, para estudiar el tema de la continuidad en funciones y sobre todo en forma analítica, lo hacemos nosotros en forma puntual. O sea, esta es una propiedad puntual y yo lo puedo estudiar punto a punto. No puedo estudiar en muchos puntos a la vez. Entonces, decimos que una función f es continua en un punto, x igual a si se cumplen las siguientes tres condiciones. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en todo el práctico 2. Que son muy sencillas las condiciones. Lo que sí vamos a tener que seguir calculando de ahora hasta el final de la asignatura, les recuerdo, es límites. Límites. O sea, el práctico 1 es importantísimo que lo estudien bien, que sepan calcular todo tipo de límites, salvar las indeterminaciones para llegar al resultado del límite y poderlos interpretar gráficamente. Ya vimos como primera aplicación recién que dio el profesor que para estudiar las asíntotas lo hacemos a través de cálculos de límite. Bueno, ahora para estudiar la continuidad también va a intervenir el límite dentro de las tres condiciones que vamos a tener que verificar. O sea, nosotros tenemos una función, una expresión, f de x para cualquier función, y tenemos un punto para estudiar si la función en ese punto es continua. ¿Qué significa? Que en ese punto no tenga un hueco, no tenga un salto, no tenga una interrupción. Que yo pueda pasar en la gráfica de la izquierda a la derecha del punto con una imagen y que no se corte. Para eso son las tres condiciones. Entonces, la primera condición, o sea, yo tengo que poder pasar en el punto A de la función esta f de izquierda a derecha sin interrupciones. O sea que la función, en principio, como bien dice ahí la primera condición, la imagen de la función tiene que existir en A. O sea, cuando yo estudio el dominio de una función, todos los valores reales que no estén en el dominio, no están en el dominio porque justamente f de a no existe, y en esos valores reales la función no va a ser continua. O sea, la primera condición es que exista la imagen en ese punto de la función. La segunda condición es que exista el límite. Acá quiero aclararles también para que vamos ya
conectando conceptos, digamos, que exista el límite no significa que exista la imagen. O sea, si bien en todo el práctico 1 nos hemos pasado calculando límite y viendo los tipos de límite, que si dan infinito, que si van al infinito, que si da un número, las definiciones y todo lo demás. Eso es independiente, y recuerden que la misma definición de límite dice: yo estudio el límite en un entorno reducido del punto A, lo cual implica que el punto A es un punto de acumulación de lo mínimo. No me interesa si la imagen existe o no para el límite. O sea, por eso es importante las dos exigencias estas. Por un lado, que exista la imagen, porque que exista no implica que ya exista el límite. Entonces, después estudio el límite. Si existe el límite, y cuando hablamos de existencia del límite, cuando cuando el límite me da un número finito. Si me da infinito, menos infinito o oscilante, no existe. Ahora recuerden que si lo estoy calculando y es una indeterminación, no puedo decir nada porque en realidad no lo calculé al límite, ¿no? Porque es muy... después vamos a los parciales y vemos que como les da indeterminación, le ponen infinito, dicen el límite no existe y en realidad no lo calcularon. O sea, hay que practicar bastante con ese cálculo del límite, ¿no? Y cuando existe el límite, si es necesario, o sea, ya hemos dicho, cuando me da un número finito y ese número es único, quiere decir que los límites laterales por derecha y por izquierda tienen que ser iguales. Y la tercera condición, porque estas dos no van entrelazadas, una cosa es que exista la imagen, otra cosa es que exista el límite. Ahora, pueden existir ambos y ser distintos, puede no existir uno y el otro sí, y entonces eso no es suficiente para la continuidad. Entonces, ¿qué exige además la continuidad? Que si existen ambas cosas sean iguales, o sea que la imagen de la función en A y el límite de la función en A coincidan, o sea, sean iguales. Entonces, eso me asegura que en ese punto el trazo de la función es continuo y no se corta, no se interrumpe su gráfico. Ahora bien, en el caso que alguna de esas condiciones no se cumpla, decimos que la función es discontinua en el punto A. Entonces, acá hay algunos de los casos en que puede pasar eso. Por ejemplo, en este ejemplo, si quieren lo agrandamos un poquito. En este ejemplo no existe f en A, por ejemplo, porque ahí hay un huequito en la gráfica de la función. Entonces, ya gráficamente estoy viendo que si vengo con el lápiz para hacer la gráfica, ahí tengo que pegar un salto, porque ahí ya no puedo pasar por ese punto, entonces ahí se produjo una interrupción y deja de ser continua. Entonces, esta función es discontinua. ¿Por qué? Porque no existe la imagen, ya no se cumple la primera condición. Aunque si yo analizo la segunda, que es el límite, ¿sí? No escucho bien. ¿Están tratando de hacer una pregunta? Creo que sí, no sé. Pues se escuchó entrecortado. Bueno, si podés escribirla, yo la leo, no hay problema. Vos seguí nomás, leo. Bueno, si veo la segunda condición, el límite, cuando me arrimo a por la derecha y me arrimo a por la izquierda o por la derecha, la función se arrima a un valor. O sea, el límite existe, pero no existe la imagen. Entonces ya se pierde una de las tres condiciones que no se cumpla,
la función deja de ser continua. En este otro ejemplo, la imagen existe porque está definida acá, en A vale este valor. El límite no existe porque cuando yo me arrime por la izquierda de A es ese valor y por derecha es este otro valor. Entonces ahí hay un salto que es mucho más grande que un pequeño hueco y la función tampoco es continua, aún existiendo f de a, en este caso la que no existe, la segunda condición. Y en el tercer caso, fíjense que existen las dos primeras condiciones. Existe f de a porque está acá, que es un punto aislado. Acá hay un hueco porque no está definida acá, está definida ahí. Pero si yo analizo el límite, cuando me arrime a por izquierda y por derecha tiende a este valor. Entonces, existe el límite, existe la imagen, pero la que no se está cumpliendo es la tercera condición porque no son iguales. Entonces, para estudiar la continuidad de una función dada en una expresión analítica cualquiera, lo que yo tengo que hacer, dada el punto en estudio, es verificar que se cumplan las tres condiciones de continuidad. Si una no se cumple, yo ya puedo decir que la función es discontinua. Entonces, si yo saco primero el dominio de una función, todos aquellos puntos que no pertenecen al dominio, ahí la función es discontinua. Ahora bien, también nos importa después clasificar esa discontinuidad, porque hay distintos tipos de discontinuidades, como estamos viendo acá. Una es un simple hueco, la otra es un salto que es un salto finito, pero también puede haber algunos de los límites que vayan a infinito, que es un salto infinito. En este caso hay un hueco ahí, pero también hay un punto aislado para tener más datos de cómo va a ser la gráfica en esa discontinuidad que yo encontré. Y la clasificación de esas discontinuidades, bueno, la vamos a ver un poquito más adelante porque acá les puse algunos ejemplitos rápidos, cortitos, del análisis, de cómo hacemos analíticamente para estudiar la continuidad o discontinuidad. En este caso tengo esta función por ramas y en los puntos donde quiero estudiar la continuidad son en los puntos donde las ramas se separan, digamos, los puntos finitos, ¿no? Entonces, o sea, el x igual a 1 y el x igual a 4. Entonces, si lo voy a hacer punto a punto, porque las condiciones las tengo que verificar en un punto. La gráfica de esta función, bueno, es muy sencilla. Fíjense que esta es una recta con pendiente negativa, esta es una constante y esta es una recta con pendiente positiva. Gráficamente, yo veo que en x igual a 1, la función está definida y vale 1. Y también lo veo, existe f en 1, que está definida en la segunda rama y vale 1. Ahora el límite, cuando yo me arrime por derecha y por izquierda de 1, también tiende a 1. Y lo puedo hacer también analíticamente, que es lo que está hecho acá más abajo, ¿no? O sea que la función en 1 es continua, porque el límite y la imagen coinciden. En cambio en 4, la función está definida en 4 porque vale 1. En cambio, cuando yo me arrime a 4 por la izquierda, la función se arrima a 1 y por derecha la función se arrima a 2. Entonces, ahí hay un salto que es mucho más grande que un hueco, como el caso que vimos, y la función es discontinua. Analíticamente, justamente, eso que yo se lo mostré gráficamente, se lo ve con los cálculos. F en 1 es igual a 1 porque tengo que usar la segunda rama para evaluar a en x igual a 1. Cuando voy a tomar el límite por izquierda de 1,
tengo que tomar la recta 2 menos x. Entonces, cuando x tiende a 1, bueno, acá no hay indeterminaciones, no hay nada, 2 menos 1 es 1. Y por derecha también tengo que tomar ahora la función que es constante, vale 1, el límite de una constante es la constante 1, o sea que veo que tanto el límite por derecha como por izquierda coinciden, o sea, es igual al límite cuando x tiende a 1, y a su vez igual a la imagen. Entonces, con esos cálculos yo, que son la verificación de las tres condiciones, tengan en cuenta eso, no pueden justificar una continuidad con solo una condición, porque muchas veces solo calculan el límite y dicen si el límite existe y vale tanto, la función es continua. Tengan cuidado con eso. Las tres condiciones tienen que verificar. O sea, van verificando todas hasta que verifiquen las tres. Si alguna en el camino no cumple, ya está, porque ya no va a cumplir, no se va a cumplir la última, que es la igualdad. Entonces, si se cumplen las tres condiciones de continuidad, entonces la función es continua en x igual a 1. Los mismos cálculos hacemos en x igual a 4. Que si la función es la imagen, hemos visto que era en la segunda rama, ahí estaba definida, creo que vale 1. Ahora, el límite, cuando estudio a la izquierda de 4, la función es constante, es 1, y a la derecha era la recta x menos 2, que 4 menos 2 es 2. Entonces los límites laterales son distintos, por lo tanto no existe el límite cuando x tiende a 4. Por lo tanto, ya hay una condición que no necesito verificar, no voy a verificar la tercera, porque no hay con qué verificar una igualdad con 1. Por lo tanto, la función f es continua en 1, que lo habíamos analizado, pero discontinua en x igual a 4. Si solo nos preguntan si la función es continua o discontinua, perfecto, analizamos estas tres condiciones. Pero generalmente nos van a pedir, acompañado de esto, que en el caso o en los puntos donde la función sea discontinua, que clasifiquemos esa discontinuidad. ¿Y quién me clasifica a mí las discontinuidades? Es la segunda condición, o sea, de acuerdo a cómo sean los límites. Entonces, acá en el apunte teórico que ustedes también tienen en la plataforma, hay un cuadrito que me clasifica, digamos, los tipos de discontinuidades que yo puedo tener. Las discontinuidades pueden ser evitables o no evitables. Así las vamos a llamar a estas dos grandes clasificaciones. ¿Cuándo yo voy a decir que es evitable? Voy a decir que es evitable cuando exista el límite. Ahora, ¿qué puede pasar con la imagen? La imagen puede existir y ser distinta del límite, o puede no existir, no importa. Pero eso, ¿qué me estás diciendo? Eso me está diciendo que hay un huequito, como el primer caso que vimos en la función. Ahí no está definida, pero sí existe el límite. Entonces la discontinuidad es solo un huequito. Y se llama evitable porque yo puedo, en caso de que me sea necesario en alguna ciencia que yo necesite redefinirla a la función, o sea, transformarla en continua, yo la puedo escribir en por ramas, asignándole el valor de la imagen, el valor del límite. O sea, es como que yo puedo rellenar el huequito. Es el único caso de discontinuidad que es evitable, o sea, cuando existe el límite. Ahora, las no evitables son aquellas discontinuidades en las cuales no existe el límite. Y dentro de ellas tenemos dos tipos de discontinuidad: de primera especie y de segunda especie. Las de primera especie son aquellas que tienen saltos finitos. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando existan los límites laterales
y sean distintos, o sea, existan, sean números finitos. Entonces, me da un salto en la gráfica, como el segundo caso que vimos, es un salto finito. Ahora, cuando alguno de los límites, dice acá, no existe límite por derecha o no existe límite por izquierda. Como hay un o, puede ser que uno exista y el otro no, o puede ser que ninguno exista. Entonces, pero ya eso me está indicando que yo tengo un salto infinito en la función. Y eso es otro tipo de discontinuidad que la llamamos de segunda especie o salto infinito. También puede ser que algún límite no exista, bueno, porque sea oscilante, que son los menos que nosotros vamos a tratar, digamos, en esta asignatura, ¿no? Bueno, con eso pueden hacer por lo menos los 3 primeros ejercicios del práctico, que solo hablan de la continuidad, el estudio de la continuidad en un punto, porque esta es una propiedad que se estudia en un punto, o sea, una propiedad puntual. Lo cual no quiere decir que después nos vamos a encontrar con consignas que digan estudie la continuidad en todos los reales o estudie la continuidad en un intervalo. Entonces después vamos a ver cómo se estudian esas continuidades, extendiendo un poco estas condiciones en un punto, pero siempre el análisis es en un punto. Eso tenemos que tenerlo claro, es puntual. Entonces, yo acá les puse, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahí, porque eso es todo los conceptos, digamos, que vamos a usar en el desarrollo de los ejercicios del práctico, ¿no? ¿No hay dudas? Parece que no. Profe, por el chat mandaron una pregunta. Ah, ¿qué dice? Que yo no lo puedo ver al chat, no sé por qué. Dice, pero si un límite existe y el otro claro. no, ¿cómo sería sobre la segunda especie? Y abajo dice, quiere decir que tiende a infinito. Espera, que acá lo encontré al chat, pero no me abre. No sé por qué. ¿Cómo era? La pregunta por ponerme a ver el chat, no lo puedo ver yo. Léemela de nuevo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, chicos? Perdón. ¿Es una pregunta del chat? Sí, pero yo no lo puedo ver, no sé por qué no se me abre. Dice... No entiendo la pregunta. Dice, pero si un límite existe y el otro no, ¿cómo sería sobre la segunda especie? Es que eso no es de segunda especie, ¿no? Si un límite existe y el otro no. Sí, no, perdón, sí. Sí, sería de segunda especie, sí. Siempre que uno de los dos límites no exista, o sea, ¿qué quiere decir? Puede ser uno finito y puede ser por un lado, por izquierda, y por el otro lado puede ser un límite infinito. Eso en términos de asíntota, que es lo que estábamos viendo anteriormente, claro. Me dice que yo tengo una asíntota vertical por un solo lado, derecha o izquierda. Cuando yo vaya a hacer la gráfica de la función, se me va a cortar en algún lado, voy a tener un salto y voy a empezar desde el infinito, dependiendo si es creciente o decreciente la función. Entonces, eso se llaman de saltos infinitos, más que primera especie y segunda especie, no se compliquen tanto con esos nombres. Lo importante es que sepamos que si la discontinuidad es de salto finito o de salto infinito para poder... Y eso, cuando nosotros hagamos el estudio de una función completa, como tenemos que estudiar todos los límites, tenemos que estudiar las asíntotas, más con el estudio de la continuidad, eso nos ayuda, todos esos datos, para poder hacer la gráfica, digamos.
lo más importante es que sepamos que las discontinuidades, la clasificación mayor es inevitable en un solo caso, o no evitable, que es esa, que pueden ser cuando cuando el límite no existe, y la no existencia podía ser porque los laterales sí existían y eran distintos, que es de salto finito, como le mostré acá. En este caso, que no está la del infinito, pero ya lo vamos a ver en algún ejemplo. Y en este otro caso, que bueno, existe el límite, pero la función está definida ahí, y bueno, tengo que hacer un salto si quiero pasar una cosa a la otra. En este caso podría llegar a ser evitable también porque existe el límite. Entonces yo a este valor la puedo redefinir en la función, y en vez de asignarle el valor de f de a, este valor le asigno para x igual a a, y ya estoy como rellenando el agujerito. ¿Se entendió? Bueno, ahora yo puse ahí un ejemplo, o sea, para hacer en el ejercicio 1 del práctico, ustedes tienen en la primera parte que definan continuidad, que es con la definición epsilon delta, también la puedo, o sea, como la tercera condición es un límite, que el límite sea igual a f de a, yo puedo escribir la definición en términos de epsilon delta, pero donde ya la misma definición de un límite, pero donde ya el entorno no va a ser reducido, tiene que ser un entorno completo que incluya al punto A. Es la única diferencia en la definición epsilon delta. Y en el práctico no vamos a trabajar, digamos, con esa definición, vamos a trabajar con las tres condiciones de continuidad. Entonces, en el inciso B hay una gráfica de una función y ustedes tienen que contestar así como hemos hecho en la forma gráfica del ejemplo, en los puntos que tienen marcados en forma gráfica, ver si la función es continua, o sea, si cumple o no las tres condiciones, pero en forma gráfica. Y ya en el inciso C empezamos a trabajar en forma analítica, porque dice, determina y clasifica los puntos de discontinuidad de la siguiente función, y me dan esa función. F de x igual a seno de x sobre x menos 1. No me dan ningún punto para que yo estudie, me dice que yo los determine cuáles pueden ser los puntos donde la función sea discontinua. Entonces, primero y principal, y para todos, acostúmbrense siempre a poner el dominio de la función. ¿Estamos? Yo voy a tratar de escribir acá hasta donde me llegue, porque si lo bajo se baja todo. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Serían todos los reales menos el 0 y el 1. Ajá, muy bien. Tengan paciencia. Y eso es una llave, ¿no? Ahí está. El 0 y el 1. Entonces, ahora, yo tengo que, en ningún otro punto tiene problemas. Va a estar definida. O sea, yo tengo que encontrar los puntos de discontinuidad. En realidad eso es lo que busco cuando estudio. Aunque me diga, estudie la continuidad, yo busco los puntos donde puede no ser continua para ver las condiciones de continuidad. Ya, ¿qué les parece a ustedes? ¿Dónde puede no ser continua la función? ¿Será continua en 0 y en 1? Bueno, nadie se anima a arriesgar todavía. ¿Qué pasa en x igual 0? Si quiero ver si es continua. No existe la función en ese punto. Exacto.
voy a estudiar la primera condición. O sea, mi pregunta es, ¿existe f en 0? ¿Existe? No, porque no está en el dominio. Entonces ya no se cumple, o sea, no existe f en 0. Ya no cumple la primera condición de continuidad. Entonces, en ese caso yo puedo concluir en consecuencia que la función f es discontinua, bueno, no puedo escribir mucho, discontinua en x igual a 0. Lo mismo va a pasar en x igual a 1. También es discontinua en x igual a 1 porque no existe f en 1. ¿Está bien? Ahora, ¿hay algunos otros puntos que yo pueda decir que no existe f en a? No. O sea que por no cumplir la primera condición ya tengo 2 puntos de discontinuidad. Ahora me piden que clasifique esa discontinuidad. Ahí ya mismo me están pidiendo que clasifique los puntos de discontinuidad. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad tendrá esa función en esos puntos? ¿Cómo lo puedo saber? Porque para la gráfica no me va a ayudar mucho ese dato. Sé que ahí no es continuo, o sea, ahí tiene un salto. Pero tiene un salto que es un agujerito, tiene un salto que es finito, tiene un salto que es infinito. Necesito ese dato para poder bosquejar la gráfica sin tener que ir a un ordenador. Necesito algunos datos. Entonces, ¿cómo la puedo clasificar? ¿Qué hemos dicho? ¿Con qué se clasificaban las discontinuidades? Ahí respondió una alumna que necesitamos calcular el límite. Exacto. Entonces tenemos que calcular el límite. Cuando x igual a 0, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de esa función, que es el seno de x sobre x por x menos 1. Y bueno, ahí es donde tenemos que practicar mucho cálculo de límite. ¿A qué tiende el numerador? Cuando x tiende a 0, seno de 0 tiende a 0. Y el denominador tiende a 0. O sea que tengo una indeterminación. ¿Qué puedo hacer para salvar esa indeterminación? Ese ya es práctico 1. Jimena dice aplicar álgebra de límite. Bueno, ¿cómo aplico? ¿Qué separo? O sea, Y otro chico propone buscar el límite notable que usábamos con el seno de x sobre x. Bueno, por eso, pero primero aplico el álgebra de límite poniendo como puedo aplicar, o sea, tengo que separar en algo. Seno de x sobre x, ¿cómo sería el álgebra de límite acá? Por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1, ¿así? Esto lo puedo hacer si existen ambos límites. ¿Y existirán? ¿Cuánto vale este límite? ¿1? Ese límite vale 1, es el límite notable. Directamente, no tengo que hacer ningún cálculo, ¿no? Ningún cambio de variable, no tengo que hacer nada. ¿Y cuánto vale este límite? ¿-1? Ajá. Entonces, 1 por menos 1 me da menos 1. Entonces, ¿qué conclusión saco yo? ¿Para qué calculé ese límite? Porque puedo calcularlo para muchas cosas.
En este caso lo estoy calculando para clasificar la discontinuidad de esta función que hay en cero. ¿Y qué tipo de discontinuidad será? El límite existe Evitable. y vale -1. Es una discontinuidad evitable. Exactamente. Entonces, en x igual a 0, f es discontinua evitable. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya a graficar la función en el 0 no existe, pero las imágenes tienden a -1 y ahí al -1, en el 0 -1 yo le voy a hacer un agujerito y ahí tiene el salto y bueno, y continúa. No vamos a poder hacer exactamente la gráfica de esta función, Carla, porque necesito mucho más datos que con la continuidad, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Pero sí puedo interpretar solo en las cercanías del 0, por ejemplo. Bueno, en las cercanías del 0, el límite tiende a -1. O sea que la gráfica de la función puede venir así, puede venir así, pasar para allá, pero lo que yo sé que acá tiene un huequito. No sé más datos de cómo viene la función. ¿Sí? Pero ahí tiene un agujerito. Ahora bien, si yo quiero estudiar ahora qué pasa en x igual a 1, ¿qué tengo que hacer también? En x igual a 1 tengo que estudiar el límite. O sea, el límite cuando x tiende a 1 del seno de x, ay, qué fiero que me sale, sobre x por x menos 1. Ay, bueno. Y cuando x tiende a 1, esto va a ser, bueno, seno de 1, sé que es un número, ¿sí o no? Seno de 1. ¿O es indeterminado? Seno de 1 tiene un valor, ¿sí? Que no es 0, ni es infinito. 1. Bueno, sí es 1 porque es chiquitito, pero no importa si es 1 o cerca de 1, o sea, lo que me interesa es que es un número, porque las imágenes del seno están entre -1 y 1, y seguro que no es 0, porque el x, solo el seno es 0, solo en 0. Bueno, y en los múltiplos, digamos, de pi, de 2pi. Entonces, y abajo, ¿a qué tiende el denominador? A 0. Esto es x menos 1. A 0. A Por la 0. derecha, ¿positivo o negativo? O sea, así como lo que quiero mostrarles con este ejercicio, que lo voy resolviendo paso a paso, todas las preguntas que yo voy haciéndole, o sea, en realidad no se las voy haciendo a ustedes, me las voy haciendo yo misma, porque yo lo estoy resolviendo. Así se tienen que ir preguntando ustedes cada vez que van resolviendo un ejercicio. Todo es pregunta. ¿Qué pasa? Porque nadie me dice, ¿a cuándo necesito yo tomar límites, límites notables, digamos? Límites laterales, quiero decir. No me dicen, algunas consignas me dicen límite notable a derecha, límite notable a izquierda, pero no todas. Ay, esto que no se quiere cerrar ahora. Me salí de acá para cerrar otra vez. Entonces, yo tengo que darme cuenta. Entonces, al reemplazar 1 acá, me queda 1 menos 1, 0. Perfecto, tiende a 0. Pero este factor va a tender a 0 con algún signo. ¿Por qué? Porque yo me puedo arrimar a 1 por derecha o por izquierda.
Entonces, ahí yo tengo que ver que sí o sí, para calcular este límite, yo necesito calcular los límites laterales. Entonces, el límite lateral por derecha de 1, bueno, yo voy a poner f de x nomás. ¿Qué me va a dar? Cuando yo me arrime a 1 por la derecha, esto se va a acercar a 0 con valores positivos. Este es un valor y es positivo, porque el argumento, el 1, está en el primer cuadrante del ángulo de 1, ¿no? Y eso tengo que ver con las funciones trigonométricas. Entonces, al ser positivo y este factor tender a 0 positivo, ¿esto a qué tiende? A infinito, porque es un número sobre algo que se hace muy pequeño, se va a hacer muy grande el cociente. Lo mismo analizo para x tendiendo a menos a 1 por la izquierda. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a tender las imágenes de la función? Este factor va a tender a 0, pero con valores negativos. Entonces va a tender a menos infinito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en 1 la función es discontinua, ya lo sabía porque ahí no está definida. ¿Y qué significa que no existe límite? O sea que ninguno, fíjense que acá ninguno de los dos laterales existe. Eso me está dando la idea de que en la función hay un salto infinito. Además me está dando otra idea de lo que ya vimos en el práctico anterior. ¿Qué hay en x igual a 1? Una asíntota, profe. Una asíntota vertical. ¿Y las imágenes cómo se hacen? A derechas muy grandes y a izquierdas muy pequeñas. Es todo lo que puedo saber, ¿no? No puedo saber más. No puedo hacer otra gráfica con estos datos. Tendría que hacer mucho más, sacarle mucho más el jugo a esta función, que es lo que vamos a hacer en el práctico 4, en el práctico 5. Vamos a seguir, y siempre en términos de límite. Vamos a seguir sacando datos para hacer la gráfica. Si en un caso, por ejemplo, me dijeran, haga la gráfica de una función que cumpla con estas condiciones, por ejemplo, que es discontinua esencial, que es discontinua evitable en x igual 0, que es discontinua de salto infinito en 1. Si solo me dicen eso, fíjense que para que sea de salto infinito, yo no tengo la expresión de la función, cualquiera de los límites puede ser infinito y el otro no. Entonces, acá cada alumno podría hacer diferentes gráficas. Podría hacer yo una que las dos, que tanto por derecha como por izquierda tiendan a infinito. Lo mismo va a haber un salto que es infinito para poder pasar de una parte a la otra. O sea, acá hay muchas cosas en juego y hay muchos ejercicios diferentes. Cada ejercicio es un mundo. Yo lo que tengo que centrarme es, para estudiar la continuidad, en un punto, estudiar que cumpla las 3 condiciones. Y para clasificar el tipo de discontinuidad, calcular el límite. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en los primeros ejercicios del práctico. No sé si tienen alguna duda. Yo, profe. ¿Eh? En x igual a 1 usted analizó, digamos, los límites laterales. Cuando es x igual a 0, ¿por qué no hizo lo de los límites laterales? ¿Hay que hacerlo o no? En realidad los hice, pero no hacen falta, digamos, porque no, o sea, porque como yo aplico álgebra de límite, o sea, yo me fijo que este es el límite notable, que tienda a 0 por la derecha o por la izquierda, me va a dar 1. Y este factor x menos 1 tampoco no va a cambiar de signo, va a tender a menos 1, por más que yo me acerque a 0 por la derecha o por la izquierda. Por eso les decía yo que yo tengo que ver si corresponde estudiar los límites laterales o no.
Por eso es que tengo que hacer un poco análisis de signos y de cosas en las expresiones de la función para poder dar el resultado correcto del límite. En este caso de una no lo podía dar, porque está bien, esto tiende a cero, pero no tiende a cero con los mismos valores, digamos, cuando yo me acerque a uno por derecha que por izquierda, y me ve que me cambia. En cambio, en este caso no me va a cambiar que yo me acerque a cero por derecha o por izquierda. Si bien este denominador cambia de signo, pero cuando yo aplico para salvar la indeterminación, ahí me doy cuenta que no hay efectivamente un cambio de signo que me pueda justificar el tomar los límites notables, laterales. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí entendí. Gracias. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra duda? Porque si no continúo, me voy al práctico a ver qué otra cosa podemos hacer del práctico, ¿no? No, parece que no hay más preguntas en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver el práctico, que es el que hicimos. Fíjense, el ejercicio 2 dice, analiza la continuidad de cada función en los puntos de conexión entre las ramas que se indican y que las represente gráficamente. Si puedo, con lo que conozco de las funciones, porque algunas ramas son funciones elementales, voy a poder hacerlas a la función, y si no, como en este caso, solo voy a poder interpretar en los entornos de los puntos que estoy estudiando. ¿Está? Pero en este caso son gráficas que las puedo llegar a hacer. Entonces, si la función dice resulta con alguna discontinuidad, que la clasifique. Entonces, en este caso tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Nada más que dónde voy a estudiar. Acá no me decían ni dónde, pero primero saco el dominio. Acá directamente estén o no en el dominio, o sea, me dan que yo estudie en los puntos donde las ramas se separan, digamos. Entonces, en el inciso A tengo que estudiar en 2 y verificar las 3 condiciones de continuidad. Y si en 2 alguna condición no se cumple, es discontinua, y para clasificarla tengo que estudiar, ver qué pasa con el límite cuando x tiende a 2. En este caso es en 0, y en este caso tengo 2 puntos en estudio. El 2 y el 4, ¿sí? De conexión entre las ramas. También pudiera estudiar el -1 y el 7, que son extremos de intervalo, porque esta función está definida entre ¿qué? ¿Cuál es el dominio de esta función? Esta función está definida solo entre -1 y 7, ¿no? O sea, no está definida en todos los reales. Entonces también hay que yo puedo estudiar las continuidades que se llaman a derecha o a izquierda cuando tengo algún extremo de intervalo. Que eso lo quiero dejar para que lo veamos bien cuando veamos continuidad en intervalos. Que si quieren lo vemos ahora, pero... o podríamos ver con este ejemplo, que está medio largo. Que ya me parece bastante, porque tienen que terminar el práctico bien, el práctico 1, ¿no? En este ejemplo, o sea, vamos viendo así, porque con lo que han visto hoy, bueno, el ejercicio 3 lo pueden dejar, digamos, pero pueden ir haciendo el ejercicio 2 por lo menos, y este ejercicio, fíjense que dice el 3, no el A,
y el B, que es para estudiar en intervalos, que primero prefiero que practiquen en un punto primero, bien. Complete el siguiente cuadro. ¿Qué dice el siguiente cuadro? Me dan una función con el dominio, eso ya lo sabemos hacer, y acá pide el dominio de continuidad de la función. Eso quiere decir que yo acá voy a poner, puede coincidir con el dominio de la función o puede no coincidir con el dominio de la función. Entonces, eso es lo que tengo que hacer más o menos como hice en el ejemplo que hemos desarrollado. Poner el dominio de la función primero y bueno, y ver, por ejemplo, en este caso en 0, si bien la función está definida, no sé si es continua o no, porque no sé qué pasa con el límite de esta parte, de esta rama de la función en 0. Entonces tengo que estudiar la continuidad en 0. Si es discontinua, ya encontré un punto, o sea que era el único problemático, digamos, acá, porque está la división por 0. Si es discontinua, entonces el dominio de continuidad va a ser todos los reales, porque en los otros no hay problema, menos el 0. O sea, el dominio de continuidad quiere decir dónde la función es continua. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en el ejemplo que desarrollamos, la función, el 0 y el 1 no estaban en el dominio. Y son los únicos puntos de discontinuidad que tiene esa función. O sea, esa función es continua en su dominio. El dominio de continuidad y el dominio de la función coinciden, pero no siempre coinciden. Y acá, bueno, los puntos de discontinuidad que vayan a analizar, que es como en el ejercicio 1 y 2, y el tipo de discontinuidad en esos puntos que encuentren, para llenar el cuadrito, o sea, para seguir haciendo, como en este caso, el análisis de continuidad de una función. Eso sí lo pueden ir así, para que vean dónde tienen las dudas o los problemas, vayan anotando dónde se trabaron para que el miércoles, antes de avanzar, veamos qué problemas han tenido con esto. En el 4, o sea, estoy avanzando con el práctico para ver qué pueden ir resolviendo. Dice, para las siguientes funciones analiza la continuidad para todos los reales, o sea, independientemente del dominio que sea. O sea, en ese caso yo tengo que ver, que, por ejemplo, en la primera función no me decían nada. Entonces yo analicé, cuando no me dicen dónde estudio la continuidad, siempre la estudio para todos los reales. Ahora, si a mí me dicen que la estudie sobre el dominio, yo ya no voy a estudiar la discontinuidad en 0 y en 1 como hice en el primer ejemplo, porque en esos puntos no están en el dominio. Entonces, lo más rico de esto es siempre estudiar la continuidad en los reales. Y sobre todo en aquellos puntos que no están en el dominio, sobre todo clasificar el tipo de discontinuidad para saber cómo voy a enfrentar la gráfica, digamos, en cada uno. Y para que vayan practicando, porque en el parcial seguro que tienen un análisis mucho más completo, si bien el ejercicio 4 dice analizar la continuidad, también analicen las asíntotas, también analicen los límites, porque además le piden que las represente gráficamente, y esos son datos que les contribuyen a hacer la gráfica, ¿no? Por lo menos de lo que vamos aprendiendo, a cada función le vamos sacando todos esos datos. De todos modos, yo para el miércoles voy a traer más o menos una resuelta para que o traigan ustedes algunas, las que no han podido hacer, para que las vamos resolviendo en la pizarra como hemos hecho ahora. Lo que quiero es que se pongan a hacer, porque ahí es donde le va a salir las dudas existenciales, ¿no? Y bueno, esto es de encontrar los valores de los parámetros. Estos son parecidos a los que han hecho en el práctico 1, con encontrar el valor del parámetro para que exista el límite. Ahora, ¿qué quiero yo? El valor del parámetro para que sea continua la función. Lo pueden ir haciendo por lo menos en el punto donde las ramas se separan.
estudiar la continuidad f en 1, que existe f en 1, que existe el límite y que sean iguales. Con esas tres condiciones las planteo y en algunas me van a aparecer los parámetros y las condiciones para que se cumplan las tres condiciones me van a dar el valor del parámetro si es que existe alguno que las cumpla a las tres. De todos modos, después más adelante vamos a ver ejemplos, pero eso ya lo han hecho también en el práctico anterior. Lo vamos a ampliar después un poquito más y vamos a charlar bien sobre esto, pero quiero que vayan haciendo por lo menos el uso de la definición y el análisis de las discontinuidades, las clasificaciones y la verificación de las tres condiciones. Yo por hoy no los quiero atosigar con más conceptos, porque una vez que arranquemos bien con esto, el resto es aplicar lo mismo con pequeñas variaciones, ¿no? Entonces prefiero que avancen con esto y que avancen y dejen el práctico 1 bien comprendido, ¿no? Porque eso lo vamos a llevar hasta el final de la materia y ya no vamos a repetir a cada rato cómo se calcula un límite. Entonces aprovechen estas clases para ir preguntándose. ¿Alguna duda? Por ahora nada, parece. Bueno, es que no los quiero atosigar más ya, porque creo que por hoy, si no después van a perder la mitad del hilo de la cuestión. Profe, tengo una duda respecto al cuadro que de arriba. Cuando habla sobre, sí, es justamente ese ejemplo en el que dice que la función va a ser 1 si x es 0. Eso quiere decir que el dominio de la función va a tomar a 1 y que el dominio de la continuidad no va a tomar a 1. ¿Puede ser? Depende. El Tenés que hacer el análisis. Es, claro, el dominio de la función son todos los reales, porque si bien el 0 acá no puede estar, pero tiene esta expresión para los x distintos del 0. Y vale 1 la función si x es igual a 0. Ese es el dominio de la función, que son todos los reales. Ahora, para poder decir que coincida o no coincida, tengo que ver qué pasa en 0 con la continuidad. La primera condición la cumple. F en 0 existe. Vale 1. Ahora, ¿existe el límite cuando x tiende a 0? Eso lo tengo que analizar en esta rama, porque esto es una constante, el límite es una constante, y cuando estudio me arrimo a 0, me puedo arrimar a 0 por derecha o por izquierda en esta expresión, porque esto solo me dice que la imagen en 0 vale 1, no me dice más nada. El límite lo tengo que estudiar con esta expresión. ¿Quieren que lo calculemos? Sí, profe, por favor. Bueno, acuérdense de la función para que ahora yo la escriba, ¿no? En la pizarra. Voy a usar la pizarra, esta otra, que escribo un poco mejor. ¿Dónde está? ¿Ya la perdí? Ay, parece que la perdí. Bueno, parece que la perdí. Usemos la pizarra de acá nomás. Era el límite cuando x tiende a 0, pongamos así, la función era x cuadrado más módulo de x sobre x. Así, ¿no? Bueno. Sí. ¿Qué voy a tener que hacer primero? Lo primero que voy a tener que hacer es tratar de sacarme la barra de valor absoluto. O sea que voy a tener que reescribir esta función x cuadrado más
módulo de x sobre x, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a quedar la función si x es mayor que 0? Si los x son positivos, ¿cómo queda el módulo? Como X. Como x sobre x, 1. Y si los x son negativos menores que 0, ¿cómo queda la función? ¿Cómo sale el módulo? Como menos X. Como menos x sobre x, x cuadrado menos 1. Entonces, ahora sí, este límite, fíjense, para estudiar el límite de esta función en 0, tengo que hacer los límites laterales, porque además tengo distintas definiciones de la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿y cuál es la función que voy a usar? Me estoy acercando por valores. X al Y cuadrado más 1. X cuadrado más 1. ¿Y cuánto Bien. me da ese límite? 1. 1. Perfecto. Porque no tiene ningún problema. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿qué me da? ¿Cuál es la función? Por la X al cuadrado izquierda, menos 1. de 0 es x cuadrado menos 1. ¿Y cuánto me da ese límite? Menos 1, profe. Menos. Perfecto. ¿Cómo son los laterales? O sea, estos son distintos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. F en 0 era 1, acuérdense, ¿no? O sea, la primera condición era f en 0 es 1 existe. No existe el límite, que era la segunda condición. Entonces, la función es discontinua en 0. ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene? Discontinuidad evitable. ¿Evitable? No es de primera especie, porque hay un salto finito ahí. Exacto, hay un salto finito. No existe el límite en 0. Existen los laterales, pero son distintos. Entonces, eso me da un salto finito. Entonces, en x igual a 0, la función es discontinua de salto finito. No me pongan de ya está, es suficiente. No evitable, pueden poner si quieren. Bueno, no voy a escribir todo porque escribo mal, pero sí. Entonces, cuando yo vaya a llenar el cuadro, ¿qué me va a quedar? El dominio de F eran todos los reales. Ahora, ¿en qué otro lugar hay problemas con esta función dentro de todos los reales? Con ninguno. O sea, para cualquier otro número real, o sea, si x es igual a un a perteneciente a los reales, no hay problema con la continuidad, porque f en a, o sea, distinto de 0, por supuesto, para que pertenece a los reales y a distinto de 0, porque ya estudiamos en 0. Sí, bueno, el a puede ser mayor que 0 y tengo esta expresión, o ser menor que 0 y tengo otra expresión, y ahí ya me estoy acercando a estudiar límites más o menos
en intervalos, ¿no? Supongamos que el A, para que veamos, y, o sea, así se justifica la continuidad en todos los reales menos en el cero. Porque si yo estudio un solo punto, no puedo concluir la continuidad en todos los reales, tengo que estudiarla en todos los puntos. Entonces, si A pertenece al intervalo 0, infinito, la función, o sea, f en A, ¿cuánto vale? F en A vale A cuadrado más 1. Y el límite, cuando x tienda a A, va a valer A cuadrado más 1. Cualquiera sea el A que sea mayor que 0, porque ahí no tiene denominador, no tiene nada. Entonces, la función es continua, ¿dónde? En el intervalo 0 infinito. ¿Por qué? Porque con un valor genérico estudié a todos los puntos del intervalo, a todos. Pero yo para estudiar la continuidad necesito un punto. Entonces agarro un punto genérico. Un A, cualquier positivo. O sea, el 1, el 5, el 10, el 20, el 50, el 100, el 200, no tiene problema. Cuando yo calcule la imagen, lo voy a reemplazar el valor acá y me va a dar un número, y en el límite me va a dar el mismo número. Entonces es continua en ese intervalo. Ahora, si tomo una igual, distinto de 0, pero que pertenezca ahora al menos infinito 0, va a pasar lo mismo, nada más que con la otra expresión que tengo que usar. F en A, para los A dentro de esto, va a ser A cuadrado menos 1, y el límite también va a ser, bueno, si le quieren poner B en vez de A, o sea, cualquier número genérico de x cuadrado menos 1 va a ser A cuadrado menos 1, y coincide el límite con la imagen y es continua. Entonces, es continua en todos los A que no sean 0, en todos los A distintos de 0. Entonces, el dominio de continuidad, ¿cuál es? Los reales menos el 0. Y después en el cuadrito decía los puntos de discontinuidad. Bueno, en este ejercicio es solo el 0. ¿Y qué tipo de discontinuidad? De salto finito. Y así pueden ir completando la tabla y tienen que hacer las cuentas. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, me alegro. Qué feo que es escribir. Sí. Bueno, eso mismo que estaba comentando la profe de agarrar un punto genérico dentro de un intervalo, donde nosotros ya de conocer la gráfica sabemos que es continua, es lo que ustedes tienen que hacer en el punto 3, ¿no? Donde les dicen, bueno, en un intervalo ver si la función es continua. En realidad, demostrar que esas funciones son continuas en el inciso B del 3. Acá. No, ¿a dónde está? No, acá. Más arriba, porque ese era el C del cuadrito que estaba haciendo. Ah, acá. Claro, porque ahí decía estudia en un intervalo. O sea, una función es continua en un intervalo, continua en todos los puntos del intervalo. Y yo lo tengo que probar en todos. Entonces, lo que tenemos que hacer ya que estamos, se los digo, porque no es difícil, es con lo mismo que veníamos haciendo. Si tengo este intervalo y esta función, en realidad lo que me tengo que fijar primeramente es que si dentro de ese intervalo no hay algún valor en que la función no esté definida, entonces ahí ya va a ser discontinua. Si encuentro un punto de discontinuidad dentro del intervalo, ya no es continua en todo el intervalo y ya no sigo haciendo nada. En cambio,
si yo encuentro que para cualquier punto es continua, tengo que estudiar todos los puntos, ¿no? En un intervalo cerrado también tengo que estudiar los extremos. Y ahí es donde yo les decía, las tres condiciones de continuidad, en este caso de los extremos, se llaman continuidades laterales, porque solo se estudia la existencia del límite por derecha o por izquierda del extremo, digamos, en este extremo por izquierda y en este extremo por derecha, porque solo me puedo acercar al -1 por la derecha, no puedo acercarme por la izquierda, no hay valores de X que le pueda dar para acercarme, entonces en ese caso no hay límites laterales, por así decirlo. Hay un único límite que es lateral o derecho o izquierdo, según corresponda. Es la única diferencia. Entonces, dentro del intervalo, si yo estoy viendo, por ejemplo, este es un polinomio, yo sé que un polinomio es continuo en cualquier valor de X, porque si reemplazo, la imagen va a coincidir con el límite porque no tiene problema. Entonces, ¿qué tengo que agarrar y hacer para estudiar en un intervalo? No puedo estudiar, decir entre -1 y 5 está el 0. Ah, estudio en 0. En 0 es continua en el intervalo. No, estudié un solo punto. Los tengo que estudiar a todos. ¿Cuál es la forma de estudiarlos todos? Tomando un genérico, como en el ejemplo que hicimos recién. ¿Sí? Es lo único que cambia, digamos, en el intervalo. Así que ya avanzamos bastante, ya pueden hacer casi el práctico entero ya. Sí. Y traer las dudas para el miércoles, así seguimos resolviendo. No sé si tienen más dudas. Sí, por lo menos hasta el ejercicio 6 con lo que vimos ya se puede. Sí, porque esto del valor del parámetro lo que tienen, igual que el límite, porque solo para el límite van a encontrar el valor del parámetro. Pero después tienen que verificar las tres condiciones de continuidad. Y como dice en su dominio, también van a tener que verificar no solo en el punto, sino que cuando encuentren el valor del parámetro, probar que es continua en el, qué sé yo, este es menos infinito, -1, y en el 1 infinito, menos 1 infinito, ¿no? Así es. Pero ese es todo el concepto, digamos, que hay en continuidad, que son las tres condiciones y cálculo de límite. Y este ejercicio 5, con lo que hemos visto en la clase de hoy, lo pueden ir tratando de contestar para que lo veamos y lo retomemos el día miércoles, ¿no? Porque la idea es que ustedes lo contesten, porque en base a cómo lo contestan y cómo lo justifican, yo puedo corregirles si entendieron mal o no algún concepto, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, el 6, el 7 y el 8 ya lo pueden dejar para que lo veamos viernes, miércoles, bien. ¿Te parece, Leo, que le preguntemos sobre el tema de las consultas? Ah, sí, pregúntamele. Bueno, estábamos reunidos con el profe Mario antes de que empiece la clase y bueno, decidimos ver que por turnos nosotros vamos a proponer días de consultas. El turno tarde pondrá sus consultas, el turno mañana también sus consultas. Nosotros queremos saber si a ustedes les queda o en qué días les queda cómodo para que no les choque tanto con los horarios de Alba. Nosotros pensábamos en los martes a la mañana y los jueves a la tarde, o capaz uno solo de esos 2 días, pero que sean 2 horas en el mismo día, si no 1 hora en el martes y 1 hora en el jueves. A ustedes respondan según les queda cómodo, como para que puedan sacarse las dudas y Sí, si no, también pueden, porque se van a publicar la consulta, el turno mañana también va a poner
Y como era en lo presencial, van a poder acceder al aula de consulta que puedan, digamos, pero si ellos Claro, las quieren, consultas no son obligatorias, pero queremos Exacto. escuchar igual su quieren, opinión. o sea, nosotros los docentes vamos a estar en las aulas que propongamos en el día que propongamos nosotros. En las otras aulas van a estar los otros docentes, o sea, pero ustedes pueden ir a cualquiera. El Sí, tema sí. era que para poner que les sirva, si es que alguno tenía alguna idea de horario o de conveniencia. Bueno, de los mensajes que estoy leyendo, la mayoría está votando por el jueves a la tarde, así que sí, yo también creo que jueves por la tarde podemos Y bueno, organizar. de 5 a las 5. Perfecto, yo no tengo ningún problema, jueves a las 5 de la tarde, entonces vamos a ver, todavía no nos pusimos de acuerdo con si podemos pedir una sala de Zoom de la universidad o vamos a usar los Zoom gratuitos. Bueno, eso ya les vamos a avisar, ustedes tengan paciencia, nada más seguramente para el miércoles ya vamos a estar organizados y les avisamos, así que bueno, para que ustedes tengan en cuenta ya de ir haciendo los ejercicios y tener sus dudas Tengan los preparadas. ejercicios a mano, o sea, en duda, o la resolución o algo, y nos la muestran, o vamos resolviendo, así como hemos hecho ahora con la pizarra, con lo que sea, porque no Sí, sabemos cuáles son sus dudas, no podemos prepararles nada, digamos. Recuerden que ¿Profe? Sí. Hay chicos que tienen clases de algo a la tarde, yo por ejemplo tengo a la mañana, pero hay compañeros que tienen a la tarde y creo que los únicos días que estamos desocupados son los viernes porque no tenemos ninguna clase. No sé si tienen programación o algo así, pero hay chicos de alga que tienen a la tarde y no sé a qué hora termina. ¿Ninguno de ustedes está haciendo a la tarde algo para saber los horarios? Porque A la tarde hay Sí. una consulta. No, a la mañana hay una consulta de algo. A las 10 a 12. Pero No, y si no, podemos hacer así, hacemos 2 días, uno que sea a la mañana y otro a la tarde, cosa que el que pueda se suma. Para mí está bien el horario del jueves a la tarde y bueno, los que no puedan, yo propongo por ejemplo el martes a las 11 de la mañana que decía el profe Lo que Mario. sea, lo que pasa es que dentro de nosotros los viernes no podemos, tenemos otras actividades. Sí, ese es el problema. De examen y ahí se nos corta a nosotros que no podemos los viernes, digamos. Entonces sería para los que puedan a la mañana, irían a la mañana y los que puedan a la tarde. Claro, porque las clases de consulta, digamos, se van a publicar en la plataforma, tanto los docentes que dan clase, o sea, van a tener varios horarios de consulta, digamos. Claro, también pueden ir al del otro turno. Una horario la va a atender unos docentes y otros, pero ustedes pueden ir al que quieran, o sea, igual que era lo presencial, ustedes podían asistir a cualquier horario de consulta con cualquier docente. Sí, lo que yo proponía es justo lo que está escribiendo una de las chicas en el chat, a la mañana los martes, 1 horita, y los jueves a la tarde. Entonces ahí ya nos organizamos mejor para que el que pueda asista en el día que pueda. No creo que no hace falta que asistan, si no son obligatorias las consultas, pero bueno. No, de todos modos los docentes del turno mañana también van a poner, no sé si una sola clase en un solo día o repartida así también, que también van a estar publicadas.